Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Bueno, bienvenidos amigos narrativos a este nuevo episodio de literatura.fm. Este es el episodio número 82 y va a dar la casualidad de que en el anterior episodio leímos un cuento navideño y también lo vamos a hacer en esta ocasión. En este caso es de un autor danés que se llama Gustav Wied, Wied con W. Voy a leeros el cuento, es un cuento navideño, quizás es poco usual, o a lo mejor cuando pensamos en un cuento navideño pensamos en una narración de otras características más amables. Y al final de la grabación de este cuento os voy a explicar muy brevemente por qué me parecía que era una buena idea traer a este autor y a este cuento para literatura.fm y explicaros, hacer una especie de brevísimo comentario sobre las bondades de esta narración, ¿no? El cuento se llama Noche de paz, noche de amor, de Gustav Wied. Si bien no era lo acordado, pasamos la Nochebuena en casa de los Larsen de Árbol. La idea original era dar cuenta de nuestro ganso en soledad y echar una partida de hombre a 3 bandas aderezada con ponche y puros habanos, y yo había concebido la descabellada esperanza de procurarme así, tal vez, las 70 coronas que había de pagar el 1 de enero a las 12 en punto. Sin embargo, a media mañana recibimos el recado de la familia de arriba. Preguntaban si gustaríamos de subir a ver su árbol de Navidad esa tarde a las 6. Habría muchos niños. Yo voté por la partida, pero los otros 2, individuos más profundos, insistieron en elegir el árbol, niños incluidos, y así se hizo. Al dar las 6, nos disponíamos a huecar el ala. Nos habíamos cenado el ganso a las 4 y a continuación pasamos al café y el coñac, el uno en el sofá, el otro en la mecedora y el tercero en la cheslón del rincón debajo del retrato de la bisabuela. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, sí!, exclamó el mayor de los 3, jurista y propietario de la casa donde nos encontrábamos. ¡Qué agradable! La querida Dinamarca. Y dichas estas palabras, bostezó y se desperezó hasta que le crujieron las coyunturas. —¿Y que lo digas? —coincidí yo con un suspiro. Pero el menor de nosotros, que era dependiente en una mercería, no dijo nada, y es que tenía a la novia en Rotby. En ese momento oímos bajar corriendo por las escaleras a uno de los mozalbetes de los vecinos. Acto seguido, un torbellino sacudió nuestra puerta, que finalmente se abrió. —¡Que lo encienden! ¡Que lo encienden! —gritó el niño tomándome de la mano y sacándome a rastras. No tuvimos más remedio que subir por la escalera de servicio y atravesar la cocina y la alcoba hasta llegar al comedor. Habría allí entre 6 y 8 chiquillos, rígidos y expectantes. —¡Lo están encendiendo ahí dentro! —susurró el mío señalando el portier que velaba la entrada de la casa de estar. Llegaron el jurista y el prometido. El jurista se desplomó de inmediato en un sillón, se sentó a una pequeña en el regazo y empezó a hacerle cosquillas en el cuello, arrancándole grititos de contento. El prometido se atrincheró en un rincón apartado, desde el que se dedicó a lanzar tímidas sonrisas a los allí reunidos. Apartaron el portier. Allí estaba el árbol, con tantas velas que delumbraba. Intenté humedecerme los ojos con unas gotas que llevo siempre en el bolsillo, pero cuando me quise dar cuenta ya me habían agarrado por las 2 manos y a dar vueltas y más vueltas en torno al árbol. «Hola», me dije, esta no era la idea. Pero tocaba dar vueltas. Los pequeños empezaron a cantar «Noche de paz, noche de amor». Sí, claro, pensé, ¿cómo se nota que vosotros no tenéis que pagar 70 coronas el 1 de enero a las 12 en punto? El jurista estaba en su salsa. «¡Pero canta, canta!», me animaba resoplando y con la cara muy roja. «Me faltan medios», aduje a modo de disculpa. «Y además
Estoy afónico. Poco después, la procesión se detuvo y todos se abalanzaron a desvalijar el árbol. Si hubiese un paquete para ti con 70 coronas, me dije mientras devoraba una ciruela escarchada, y lancé una miradita al jurista que a mis ojos representaba el capital. Le había escrito una carta dándole a entender mi gran necesidad y la había enviado por correo la víspera de Nochebuena, pero él no había dicho ni mu en todo el santo día. En ese preciso instante me hizo un guiño pícaro con el ojo derecho mientras anudaba un lazo al cuello de una muñeca de tartalana roja que le había tocado en suerte a una de las niñas. Concebí cierta esperanza. Si hubiese un paquetito con 70 coronas dentro, pensé, ¿cómo iba a cantar entonces? El prometido seguía languideciendo por los rincones. Ahora estaba aprisionado entre un armario y el piano, rajando un sobre muy grueso de tamaño octavilla. Un brillo tierno iluminó su semblante y, una vez apartado el sobre, besó su contenido en silencio. El resto del mundo para él ya no existía. Santo Dios, pensé. Tiene que venir de Rotby. Quien fuera joven como él. Y al ver toda la dicha de cuantos me rodeaban y el dolor que me desgarraba a mí por dentro, me invadió la melancolía. «¡Aquí hay algo para ti!», gritó de pronto una voz a mi lado, y mi amiguito de antes me tendió un paquete. Lo palpé con nerviosismo. Estaba blando. Podían muy bien ser billetes de 10 coronas. Lancé otra miradita al jurista, que esta vez me hizo un guiño pícaro con los dos ojos. «Noche de paz, noche de amor», resonaba en mi interior mientras lo desenvolvía. Aparecía algo grisáceo. «Billetes de 10 coronas, billetes de 10 coronas», pensé mientras la alegría de vivir me arrebataba con fuerza. De repente percibí en toda su belleza la antigua tradición del árbol de Navidad, las canciones, los dulces y los regalos. ¿Pero qué diantre era eso? Si lo gris no era papel, era lana. Volví a mirar al jurista. Estaba de tan buen humor que se le salía por los poros en forma de chispas. A medida que tiraba y tiraba de aquella cosa para liberarla de su envoltorio, la cara se me iba poniendo más y más larga. Creo que hasta derramé una lágrima muda cuando al fin me vi plantado allí sosteniendo un par de rodilleras de lana gris con las cenefas azules. El jurista, arrancándomelas de las manos, corrió a enseñárselas a nuestras anfitrionas. «Las he encargado yo mismo, señora Larsen». «¡Qué preciosidad!», dijo ella, «y con cenefas de ganchillo». Todas las señoras presentes admiraron la labor, los niños se olvidaron de sus juguetes e incluso el prometido se acercó a verlas, después de poner, eso sí, a buen recaudo a la muchacha de Rotby en el bolsillo de su pechera. Pero yo estaba acabado. Tenía la sensación de que las velas del árbol se entrelazaban y escribían por el aire con letras flameantes. El 1 de enero a las 12 en punto. «¿No te gustan?», preguntó el jurista ya de regreso con las rodilleras. Sí, respondí sonriendo, como una criatura en mantillas aquejada de retortijones. «Estoy totalmente encantado». «Como siempre te quejas del frío en las rodillas». «Sí, una cosa atroz». «¿En las rodillas?», insistió él, y creí entrever un guiño. «Un frío terrorífico en las rodillas», contesté con convicción. «Entonces estarás contento, ¿no?». «Bien lo sabe Dios», dije haciendo un esfuerzo por sobreponerme a mis lúgubres pensamientos. «¿Que si estoy contento?». «Contentísimo». «Muchas gracias, viejo amigo. Jamás olvidaré la sorpresa que me has dado». El jurista sonrió. Y yo diría que si se dio media vuelta y se apresuró a alejarse fue para ocultar el recochineo que se traía. El muy ladino. De buena gana le habría restregado por las narices sus rodilleras infames. De no haberse marchado, creo que nada me habría detenido. A las 8:30 dieron por concluidas las celebraciones y bajamos a nuestra casa a jugar a las cartas. Sin embargo, antes el jurista se empecinó en levantarme las perneras del pantalón para ver cómo me quedaban las rodilleras. Yo, pensando en la posibilidad de ablandarlo si me mostraba dócil, le dejé hacer,
y es que aún no había renunciado a la esperanza de conseguir recursos. Pero a lo que íbamos. El caso es que entre la partida, el ponche y los puros, subió la temperatura. Las rodilleras de lana molestaban y picaban, y las 70 coronas jugaban a tú te las llevas con mi cerebro. Al jurista le brillaban los ojos como dos lámparas incandescentes, y el bigote le subía y le bajaba de pura placidez. El prometido se sacaba del bolsillo la carta de cuando en cuando y se sumía con arrobo en su contemplación. Yo, en cambio, hacía más y más ponche y bebía vaso tras vaso a la salud de la patria, de una justicia mejor, del ferrocarril de Rosby y de todo lo divino y lo humano. Poco a poco logré, sin olvidar por completo las 70 coronas, al menos sí postergar el día 1 de enero hasta dejarlo perdido en un futuro impreciso. Al final, el jurista y el prometido hubieron de levantarme por debajo de los brazos y acostarme entre los dos en mi lecho de dolor. Por la mañana salí a dar un paseo por la carretera que, a través de algunas colinas, lleva desde la ciudad hasta el largo y ancho mundo. Había nieve por todas partes. El suelo era una única superficie blanca. El cielo estaba gris y yo tenía jaqueca. Bueno, en realidad no era una jaqueca propiamente dicha, pero las cosas no andaban demasiado bien por allí arriba. Tenía que recordar algo, pero no acababa de conseguir que aflorara del fondo de mi memoria hasta dibujarse en primer plano. Caminaban hacia mí dos mozos vestidos de un paño recio de color celeste y calzados con zuecos. Apenas se les oía avanzar sobre la nieve blanda. Encontré, además, a tales mozos exageradamente pequeños. Acarreaban entre los dos una cesta gigantesca por cuyo borde asomaba la cabeza de un jabalí. «Uf, otro prócer dispuesto a atiborrarse», me dije. «¡Feliz Navidad!». Me saludaron ellos, levantándose el gorro. Yo no dije una palabra porque no estaba de humor. No me explicaba el motivo. Sin embargo, al mirar hacia abajo descubrí que no me había puesto los pantalones. Paseaba por la nieve en manga de camisas y rodilleras. Ahora me lo explico todo, pensé. Oí unos pasos detrás de mí. Era un tipo larguirucho que no tardó en darme alcance. «¡Felices fiestas!», me deseó. «Métase usted en sus asuntos», le contesté. Me disponía a broncarlo, pero ya había pasado de largo y seguía su camino dándome la espalda. No pude reprimir una carcajada, pues el hombre en cuestión tenía las piernas larguísimas y las llevaba enfundadas en un pantalón escocés. Además, como era estevado, parecía unas tenazas con cabeza. La levita no llegaba a cubrirle más que la mitad de las posaderas y del bolsillo trasero le asomaba la boquilla de una pipa formidable. Llevaba una bufanda enorme a rayas azules con los extremos por delante del abrigo y en el centro de la curva, trazada por las dos piernas, se bamboleaban, como las pesas de un reloj de péndulo, dos pompones azulados. La boquilla de la pipa se me antojaba la manecilla. De improviso me di cuenta de que, en el fondo, era una vergüenza inaudita por parte de tan ridículo personaje dirigirse a mí, y me apresuré a seguirlo, pero él apretó también el paso, por lo que la distancia entre uno y otro continuó siendo la misma. «¡Oiga, amigo!», grité, pero él no me entendía. «¿Qué hora es?», volví a gritar. Entonces fui testigo de un fenómeno que, dicho sea de paso, no me causó el menor asombro. La boquilla de la pipa inició un lento ascenso por sus posaderas y no se detuvo hasta quedar en posición vertical entre los botones de la levita. Acto seguido, oí 12 sonidos sordos. «¿Tan tarde ya?», me pregunté. «Entonces será mejor que vaya pensando en volver a casa». Y a casa volví. Mi cerebro seguía sin dar con aquello que no lograba recordar. Caminaba cabizbajo mirando mis pies descalzos que avanzaban por la nieve. «Es extraño que no tenga frío», pensé. «Será cosa del deshielo». Di alcance a una vieja pelleja que se arrastraba a duras penas y llevaba el rostro oculto por una capellina. «¡Felices fiestas!», barboteé a mi paso. «Habráse visto este calzador viejo», mascullé apretando el ritmo, pero ella se me agarró a la camisa y no me soltaba. «¡Señora!»,
protesté indignado. Esto es un atentado contra el pudor. Soy una pobre mujer. ¿Es que no ve que no llevo casi ropa? ¿Una monedita? Abuela, la interpelé en un intento de tocarle la fibra sensible. ¿Acaso cree que llevo calderilla en las rodilleras? Intenté zafarme de ella, pero sus dedos ganchudos le permitían sujetarme con una efectividad extraordinaria. ¡Suélteme! Entrada en años. ¿En cuántos? 70. Contestó con una risotada. Repetí, y me sentí traspasado por un escalofrío. ¿70 el 1 de enero? Sí. A las 12 en punto. Sí, asintió vivamente. En ese momento cayó la capellina y vi el rostro de un hombre de narizota aguileña con la pluma en la boca. Me solté con un alarido, pero el hombre volvió a agarrarme y nos enzarzamos en una pelea. «Ahora verás», gritaba golpeándome en la cabeza con sus dedos huesudos. «Ahora verás». Pero yo lo cogí por la cintura y le hice la zancadilla. Rodamos ambos por la cuneta. Yo caí debajo. Sentí que el frío iba envolviendo mi cuerpo. Intenté defenderme, pero él me aplastaba la cara contra la nieve y poco le faltó para asfixiarme. Entonces hice acopio de las pocas fuerzas que me quedaban y grité con voz ronca y desesperada. «Isaacsen, no se preocupe, le pagaré su dinero». En ese momento se esfumó. Yo me incorporé, me froté los ojos y me sequé la cara. Frente a mi cama estaba el jurista con un vaso vacío en la mano. «Pues sí que estaba cargado el ponche», exclamó. «¿Eres tú?», pregunté. «Pues claro que soy yo. ¿Qué carajo? ¿Te acuestas con las rodilleras? Ya veo que te han gustado, ya. Bebimos mucho anoche». «Ya lo creo que bebimos. Y ganaste a las cartas». «¿De veras?», pregunté, de pronto completamente espabilado. «¿Cuánto?» «70. ¿Coronas? No. Céntimos, muchacho, céntimos», dijo él. Después volvió la cabeza y salió de mi cuarto. Yo me quedé en la cama pensando que la vida era muy triste y nadie me comprendía. Sin embargo, al poco se entornó la puerta, unos ojos me hicieron un guiño pícaro por la rendija y una voz grave debajo declamó: «Arriba, holgazán. No tengo el día entero. Isaacsen, aquí está su dinero». Un sobre rollizo y alargado voló hacia la cama y cayó en mis manos. Una vez persuadido de lo que había dentro, recordé el árbol de la víspera y canturreé en voz baja: «Noche de paz, noche de amor, un jurista bienhechor». Bueno, pues ese ha sido el relato de Gustav Biet. Ya sabéis, se escribe con W. Me había interesado este cuento, digamos, porque enfoca la Navidad desde un personaje un tanto extravagante, un personaje a la deriva. Me parecía como que estaba conjugando una época, la Navidad, con un terreno, una especie de realismo. No voy a decir que sea un realismo sucio, pero sí que es un realismo manchado, ¿no? No es un realismo sucio a la manera de Bukowski o de Pedro Juan Gutiérrez, pero sí que es un realismo con unos toques como de decadencia, ¿no? El personaje representa la decadencia, no sabemos nada sobre él, más allá de que no tiene dinero y que acude a una fiesta, de que no es de su interés, una fiesta de Nochebuena, simplemente para conseguir 70 coronas que tiene que pagar, ¿no? Se entiende que no va a ser el último episodio oscuro de su vida, sino que va a tener que estar durante mucho tiempo pues en deuda con otras personas, ¿no? El cuento yo lo he leído en un libro que se llama Cuentos de Navidad, de los hermanos Grimm a Paul Auster. Son 38 cuentos seleccionados por Marta Salís, y este cuento en concreto está traducido por Blanca Ortiz Hostalé. Busqué información sobre el autor, debo confesar que a este autor danés tampoco lo conocía, y en castellano tampoco es que haya encontrado gran cosa sobre él. Una breve entrada en Wikipedia en la que nos dicen que es autor de novelas, de cuentos, poemas, obras de teatro, y que se caracterizaba por satirizar a la sociedad de su época, ¿no? A mí el cuento este de Navidad
me parecía que guardaba en el tono, en las formas o quizás en el contenido ciertas similitudes con el escritor Knut Hamsun. Tiene una novela muy, muy famosa, ha escrito bastantes libros, ¿no? Yo habré leído como 7 u 8 suyos. El más conocido es Hambre, en el que él narra con tintes autobiográficos la vida de un escritor y periodista que a duras penas sobrevive porque ha dejado de percibir ingresos por su trabajo como periodista. Ya no le aceptan los artículos de los periódicos y a veces pues cuando se los aceptan es casi por caridad, ¿no? Entonces estuve buscando información y coincidía de que ambos escritores, Viedt y Knut Hamsun, son contemporáneos. Uno nació en 1858, es el caso de Viedt, y un año después nació Knut Hamsun. Los dos tuvieron vidas bastante complicadas, pues no en vano Viedt, insisto, según nos cuenta Wikipedia, se acabó suicidando en 1914 con cianuro porque tenía bastantes problemas físicos. Creo recordar que tenía muchos problemas de estómago y ya no, su carrera literaria, pese a que había sido muy productiva, al menos en cuanto a títulos, pues tampoco le daba para vivir y decidió cortar con todo, ¿no? Entonces, no sé si puede que haya alguna consanguinidad entre estos dos autores. Me gustaría que alguien, Hamsun noruego, el otro danés, me gustaría que alguien, si lo sabe, si pues nos pueda explicar si de alguna forma pudiera ser que la obra de Viedt estuviera influenciada por Hamsun o viceversa, ¿no? Además que se da la casualidad, o quizá no sea tan casualidad, de que Knut Hamsun publicó su novela Hambre en 1890 y este cuento navideño de Viedt es de 1891, de un año después. Igual no le dio tiempo a leer Hambre a Viedt, o a lo mejor sí, y de ahí pillo algo. Yo desde luego noto algunas coincidencias. Knut Hamsun vivió muchísimo más porque Knut Hamsun murió en 1952 y 6 años después del suicidio de Viedt a Knut Hamsun le dieron el premio Nobel. De Hamsun sé bastante más. De hecho publiqué hace un par de años o 3 un libro de relatos que se llamaba Los zapatos de Knut Hamsun. Pues uno de los relatos daba título al libro, en el que yo recreaba la vida de ese personaje de Hambre, cuando vivía en una pensión y trataba de sobrevivir a duras penas, un poco con la caridad de uno, la caridad de otro, tentando a la suerte. Y lo curioso del asunto es que ese periodista, ese escritor, en la vida real, pues no era sino un trasunto de Knut Hamsun. Llegaría a ser premio Nobel de Literatura en 1920, y hay que tener en cuenta que Hambre es una novela que prefigura gran parte del realismo sucio, ya si lo queremos llamar así. Hay que tener en cuenta que el realismo sucio no es solo por los temas que trata, los temas que enfoca, sino también el tratamiento que le da, ¿no? Entonces yo creo que prefigura un poco ese tipo de literatura del yo, de personas decadentes en algunos aspectos casi bipolares, gente de mala vida, gente que le cuesta mucho sobrevivir, que no tiene trabajo, a veces están echados al alcohol, a drogas o bueno, un poco todo lo poco recomendable, por así decirlo, que podemos encontrar en la sociedad, ¿no? Aunque luego da muchísimo juego a nivel literario. Y ya un poco por cerrar esta comparativa que me he sacado de la manga, yo insisto que esto es algo muy personal y que ni siquiera sé si se podría hacer tal como yo lo hago, una asociación entre ambos autores, pero es que también resulta que si bien el cuento este de Viedt, este cuento navideño, el personaje no sé, está narrado en tercera persona, Hambre está narrado en primera persona, sin embargo lo demás pues son dos personajes un poco excéntricos, un poco decadentes. Son dos personajes de los que apenas sabemos nada, no sabemos nada sobre su biografía, sobre su pasado. Es decir, que están así pillados más. No es tanto un desarrollo del personaje, sino un desarrollo de las circunstancias del personaje, ¿no? Aunque claro que cuando desarrollas una circunstancia también estás desarrollando al personaje, ¿no? Ya lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo.
Bueno, pues este ha sido el podcast de hoy de literatura.fm, un cuento realista con tonos muy sombríos. Yo no sé, a ver, si empatizáis con el personaje de este cuento de Viet, se os acaba quedando un mal cuerpo, ¿no? Porque aunque tiene así tragicómico ese momento en el que lo vemos en la nieve y prácticamente semidesnudo y demás, bueno, pues también digamos que concita nuestra piedad, ¿no? Nos solidarizamos con un personaje que intuimos toda su existencia va a ser bastante complicada, ¿no? Y luego tiene ahí algunos tintes tragicómicos de cómo él está ahí en la cena haciendo el paripé, viviendo escenas de jolgorio entre niños, el jurista, los anfitriones y digamos un ambiente festivo que no tiene nada que ver con su situación personal y que está ahí un poco poniendo buena cara simplemente por si al final de la noche se escapan esas 70 coronas que le gustaría recibir. Nada más por hoy. Os invito a que sigáis escuchando estas píldoras literarias, hoy un poquito más larga, disculpad, de literatura.fm. Tengo también otro blog que es similar, es hermano, que es libros.fm, y también comparto con todos vosotros siempre estas grabaciones en mi canal de YouTube. Pues simplemente tecleáis Francisco Rodríguez Criado en YouTube y me encontraréis. Muchas gracias a todos por estar ahí, espero que paséis un buen verano. Hasta otra.